Hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Gloria sea al Señor, una vez más con ustedes a través de estos medios. Gloria a Dios para poder compartir también la palabra del Señor el día de hoy. Gloria sea al Señor, tengan ustedes muy buenas tardes. Amén. A todos mis hermanos, amigos que nos están escuchando. Gloria sea al Señor, que Dios me los bendiga grandemente. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes, gloria a Dios, es un tema que trata acerca de las cosas que están por venir. Amén. De lo que va a suceder. Gloria sea al Señor. Y Dios quiere que nosotros estemos enterados de esto. Amén. Quiero que para esto usted abra, amados hermanos, su Biblia. Si usted tiene una Biblia, sea en el teléfono, sea física, gloria sea al Señor. Que habla su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 al 18. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, amado hermano, gloria sea al Señor, pues quiero decirle que el tiempo de la gracia está por terminarse, está a punto de acabar, y los cristianos de todo el mundo estamos esperando el momento más glorioso de la historia de la iglesia y de la humanidad. El arrebatamiento de la iglesia, de la novia de Cristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Quiero con ustedes, amado hermano, ver lo que significa la palabra arrebatar según el diccionario de la lengua española. Dice la palabra que arrebatar significa quitar algo con violencia o tomar algo de manera sorpresiva. Amén. Gloria sea al Señor. Alabado sea Dios. También la palabra arrebatamiento se le conoce como el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia. Amén. Entonces podemos decir que el arrebatamiento es el momento en que la iglesia de Cristo será quitada o trasladada de manera repentina de la tierra a las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Las Escrituras nos advierten que el Señor vendrá en cualquier momento, hermano. Pero la pregunta de esta tarde es, ¿estás preparado? ¿Estás listo para irte con el Señor en el arrebatamiento? Gloria sea al Señor. Amén. La Biblia nos manda siempre que debemos estar preparados. Y para esto vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 24. Amén. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Dice la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Dice, por eso, gloria a Dios, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Mira, hermano,
La misma Escritura nos señala que debemos estar preparados. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que deberíamos estar preparados. Amén. O sea, debemos estar listos porque no sabemos el día ni la hora. El día ni la hora nadie lo sabe. El arrebatamiento va a ocurrir en cualquier momento de estos días finales. Porque tú y yo estamos viviendo en días finales, en los últimos tiempos que habla la Escritura, la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. O sea, no sabemos ni el día ni la hora. Pero sí conocemos que las señales que anuncian el regreso de Cristo se están cumpliendo en todas partes. Amén. Vemos los terremotos, las catástrofes, las crisis económicas, las hambres, los huracanes, los ciclones, los tornados, el calentamiento global. Amén. Los tsunamis. Amén. Vemos el cáncer, esas enfermedades incurables, el SIDA, guerras, rumores de guerras. ¿Ah? Los cristianos siendo perseguidos en diferentes lugares. ¿Ah? Señales en los cielos, señales en la tierra, hermano. ¿Ah? Vemos las pestes. ¿Ah? Las pestes, hermanos, mire. ¿Ah? Esas plagas que están habiendo ahora, como el coronavirus que no estamos viviendo actualmente. Amén. Y que cuánta mortandad, cuánto dolor, tanto sufrimiento está trayendo a las familias que están perdiendo sus familiares por causa de este mal. ¿Ah? Vemos todo eso. Y aún así hay algunos cristianos y algunas personas, y muchas personas, que aunque están viendo todas estas cosas, todavía viven confiados y distraídos en las cosas del mundo. Pero déjeme decirle que estas personas se van a llevar un tremendo susto cuando vean que miles de cristianos en todo el mundo desaparezcan delante de sus ojos. Qué tremendo, hermano. ¿Ah? Qué tremendo. Gloria sea al Señor. Es por eso que el Señor Jesús nos manda a estar preparados. Amén. Y escapar de todas estas cosas. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas, el capítulo 21, el versículo 36. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Sí, hermano. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las cosas de las cuales la iglesia o usted o yo tenemos que estar preparados? ¿Ah? De esas cosas que debemos escapar. ¿Cuáles son? Pues déjeme decirle que son los juicios terribles de Dios que vendrán durante el periodo de la gran tribulación. ¿Ah? Debemos escapar de la gran tribulación y de los juicios que vendrán durante la gran tribulación sobre la humanidad. De eso es que tenemos que escapar. Amén. Gloria sea al Señor. Pero la iglesia del Señor será llevada antes de que se manifieste la gran tribulación y el anticristo. Y de esto nos habla Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice: y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, amén, se manifieste. Porque ya están en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente que lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Mira, hermano, eso es lo que declara 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos del 6 al 8. Y vemos aquí claramente que el anticristo no se puede manifestar o no se podrá manifestar, porque aquí en la tierra hay algo que nos detiene. Amén. Y eso que lo detiene, amén, tiene que ser quitado de en medio. Amén. La palabra del Señor dice: hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor.
Es el Espíritu Santo de Dios que se está manifestando por medio y a través de la iglesia que aún está en la tierra. Esa es la razón por la cual todavía no se puede manifestar. Amén. Gloria sea al Señor. Y quisiera tomar por la tribulación no se puede manifestar, hermano, hasta que la iglesia sea llevada por el Señor. Amén. Y quisiera tomar un ejemplo en el Antiguo Testamento para que usted y yo podamos entender mejor. Amén. Quiero tomar el ejemplo de Lot. La palabra de Dios, amado hermano, dice que Lot vivía una vida agradable a Dios. Aunque muchos predican que Lot era un mundano. Amén. Pero la Escritura no declara eso. Dice que él vivía una vida justa. Amén. En medio de una ciudad inmoral y pecadora. Para esto quiero que usted vaya a la Escritura en 2 de Pedro. Amén. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Amén. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén. Gloria sea al Señor. A los que debían vivir impíamente. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A los que debían vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mira, hermano, lo que declara la palabra de Dios. Dios no era ningún mundano, era un hombre justo. Dice, porque este justo, versículo 8, que moraba entre ellos, afligía su alma cada día, su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La Biblia declara que Lot era justo, era un hombre correcto, era un hombre que temeroso de Dios. Amén. Así como tú y como yo debemos ser hombres, mujeres temerosos del Señor. Entonces la palabra en Génesis capítulo 19, amén, en Génesis capítulo 19, gloria sea al Señor. Génesis capítulo 19, el versículo 22 al 25, amén. Gloria sea al Señor. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Mira, hermano, la misma Biblia nos hace ver que mientras Lot estaba en la ciudad, entonces Dios no pudo derramar su ira sobre ella. Pero una vez quitado Lot, quitado de allí, de en medio, derramó su ira, derramó su juicio, cayó fuego y azufre del cielo, dice, y destruyó a todas las ciudades, amén, con todas las personas que vivían allí. Qué tremendo, hermano. Lot tuvo que ser quitado para que los juicios de Dios se pudieran dar. Así también la iglesia va a ser quitada. Entonces los juicios de Dios vendrán ¿con qué? Con la instauración del gobierno del anticristo y la gran tribulación. Amén. Qué tremendo. Entonces Jesús mismo hace referencia
Amén. En San Lucas capítulo 17, el versículo 28 al 30 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ve? ¿Se da cuenta? La Biblia nos declara claramente, hermano. No tenemos, amado hermano, por qué, hermano, estar, gloria sea el Señor, confundidos. Nunca te confundas. La Biblia habla claramente. Amén. Y la Biblia es veraz. Es un libro veraz. Amén. Es infalible. Gloria sea el Señor. Entonces, amado hermano, asimismo vemos nosotros que la iglesia será quitada de la tierra. Dios la arrebatará para el cielo. ¿Antes de qué? De que descienda la ira de Dios. O sea, la gran tribulación. Porque la iglesia de Dios no está destinada para ira. Tú, hermano, hermana que me estás escuchando, no estás destinado para ira. Tampoco los seres humanos. Amén. Si es que vienen a Cristo Jesús. Amén. No están destinados para ira. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un medio de salvación. Es Jesucristo, nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. A su nombre, gloria. Entonces, amado hermano, la iglesia no está destinada para la ira. Amén. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Amén. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 6, 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Gloria sea al Señor. Porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué cosa vemos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis? Que es, declara el comienzo de los juicios de Dios. Si usted lee del capítulo 6 en adelante, allí están escritos todos los juicios, amén, que vendrán en la gran tribulación. Gloria sea al Señor. Miren, entonces vemos, amado hermano, que también en el versículo 16 que hemos leído, que este versículo define la ira que se define como la ira del Cordero. Amén. Se define como la ira del Cordero. Pero esa ira no está destinada a caer sobre los hijos de Dios, sobre los cristianos, sobre la iglesia. Esa ira está destinada a caer sobre los incrédulos del pueblo de Israel y los incrédulos de las otras naciones que ignoraron a Dios, no sobre la iglesia. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, hermano. Amén. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Dios quiere que la humanidad se salve, que tú te salves, que yo me salve, que todos los seres humanos se salven. En Primera de Tesalonicenses, amado hermano, dice en capítulo 1, versículo 10, encontramos que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es Jesús el que viene a librar
a la iglesia, a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente. Amén. Viene a librarlo ¿de qué? De la ira venidera. Cristo nos libra de la ira venidera. Y esa ira venidera es la gran tribulación, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Es la gran tribulación. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 9 dice, amado hermano, que pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mira, hermano, lo que declara la palabra del Señor. Amén. La gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación es para el pueblo de Israel. Amén. Y para todos aquellos que por su desobediencia, por la tibieza y frialdad se quedaron. Pero no para la iglesia. En el libro del profeta Daniel, amado hermano, capítulo 9, del versículo 24 al 27, Daniel 9, amén, capítulo 9, del versículo 24 al 27, encontramos acerca de las 70 semanas, amén. Dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mira, hermanos, estos versículos nos hablan de la semana 70 de Daniel. Y es justo antes de finalizar esta semana 70 que empezará el periodo de la gran tribulación, en donde Dios tratará con su pueblo, con Israel, su pueblo escogido. Amén. Amén. Y con los cristianos que se quedaron del arrebatamiento y con las demás personas que vivan en aquel entonces en la tierra. Amén. Gloria sea al Señor, que no creyeron en el Evangelio. Es un periodo que durará 7 años. Los 3 años y medio de la primera fase serán de paz, pero una paz mentirosa. Amén. Una paz mentirosa, una paz engañosa. Amén. Gloria sea al Señor. Y vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice la Biblia que no escaparán. Amén. Eso se dará después del periodo de paz, porque dentro de este periodo de la gran tribulación habrá 3 años y medio que serán de una paz, pero es una paz mentirosa. Es una paz mentirosa, porque el anticristo engañará a quienes, a todos aquellos, amén, que no aceptaron el amor de Jesús, la palabra del Señor, y que no se arrepintieron de sus pecados y no creyeron en el Hijo de Dios, amén, para ser salvos. Entonces, terminando ese periodo de 3 años y medio de paz, empieza el segundo periodo de 3 años y medio, que será de gran tribulación. Amén. De dura persecución, tanto para el pueblo de Israel y para los cristianos que se quedaron, y para todos aquellos
que en ese momento estén poblando la tierra. La gran tribulación es un tiempo de angustia, de mucho dolor, hermano. Amén. Donde sucederán cosas terribles, como está descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Amén. Será de profunda angustia, de profundo temor, hermano. La gente que se quede en la gran tribulación, hermano, verá espanto, hermano. Vivirán un momento de terror, de espanto, como nunca lo han vivido en la historia de la humanidad, ni habrá, hermano. Eso es lo que declara la Escritura. Amén. Las cosas que van a suceder, lo que usted está viendo ahorita, todo lo que usted está viendo, esas guerras, todo esto que ha estado aconteciendo de un tiempo hasta esta parte en la humanidad, todas esas cosas que usted ha presenciado a través de los medios noticiosos, amado hermano, solamente es el principio, hermano. Todo lo que usted está viendo, lo que está pasando ahorita, la mortandad que hay con este virus corona o COVID-19, hermano, es poco. Vendrán muchas cosas más. Amén. Y durante estos tiempos todavía seguirán, porque es el principio de dolores. Pero, hermano, en cualquier momento, cuando usted vea que desaparece la iglesia, que la iglesia es arrebatada, es llevada fuera de este escenario aquí en la tierra, inmediatamente de eso va a venir lo peor. Inmediatamente después de eso, del arrebatamiento de la iglesia, va a venir un periodo que se llama la gran tribulación, hermano, de lo que le estaba hablando hace un momento. Y allí sí, hermano, allí sí será el lloro y el crujir de dientes para muchos, hermano. Algo terrible que nunca van a ver ni han visto. Sucederá. Por eso, amado, es necesario, amado hermano. Amén. Amén. Es un tiempo de angustia, dice el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, dice que es un tiempo de angustia para Jacob. Amén. Un tiempo de mucho dolor, hermano, para el pueblo de nuestros hermanos judíos, nuestros amados hermanos judíos, porque ellos también son nuestros hermanos. Amén. Porque creemos en el mismo Dios y somos hijos del mismo Dios. Amén. Pero no es tiempo de angustia para la iglesia, hermano. No es tiempo de angustia ni de dolor para la iglesia. En ese periodo la iglesia debe estar allá en el cielo con el Señor Jesucristo. Amén. Celebrando otro evento paralelo a lo que está sucediendo aquí en la tierra. Amén. Que las bodas del Cordero es el momento que su novia, amado hermano, se ha matrimoniado con el Cordero, están celebrando sus bodas. Qué tremendo, hermano. El arrebatamiento, amado hermano, ocurrirá, amén, antes que comience el periodo de la gran tribulación. Por eso, hermano, tenemos que estar preparados. Tú, amigo que me estás escuchando, tienes que estar preparado para este evento tan tremendo, hermano. Amén. Algunas, gloria sea al Señor, escuelas dicen que la gran tribulación, que el arrebatamiento será en medio de la gran tribulación. Otros afirman que será al final de la gran tribulación. Amén. Pero estos personas son muy pocas. Amén. Son muy poca mayoría. Amén. Porque la mayoría de los cristianos, la mayoría de los predicadores y estudiosos de la Biblia, coincidimos en que es antes del arrebatamiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos en Apocalipsis capítulo 3, 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Miren lo que Dios le promete a la iglesia. Dios le promete a la iglesia, a los cristianos, guardarlos de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esa hora es evidente, hermano. Esa hora es evidente, amén, que es la gran tribulación. Así como en el Antiguo Testamento vemos que Dios no envió el diluvio hasta que Noé y su familia entraron en el arca, y no destruyó inmediatamente Sodoma y Gomorra, sino hasta que Lot salió y su familia. Amén. Así también será
amado hermano, el arrebatamiento. Dios no mandará, hermano, su juicio todavía mientras su iglesia, amén, ese juicio terrible que tiene, amén, ese castigo, amén, hasta que su iglesia sea quitada de la tierra y sea llevada allá al cielo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes serán arrebatados? Todas las personas que hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador y se hayan arrepentido de todos sus pecados y permanecen fieles al Señor. Esos son los que serán arrebatados. Amén. Pero hay personas que no serán arrebatadas. Amén. Y la segunda pregunta es, ¿qué debo de hacer para no quedarme en el arrebatamiento? Lo único que te puedo decir es, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Cristo, conságrate a Él y vive en santidad en este tiempo corto que nos queda. Así que, amado hermano, amigo, tú que me estás escuchando, amén, espero que esta corta meditación, esta reflexión, amado hermano, te haya servido en algo. Hermano, viene el tiempo, hermano, del arrebatamiento. No sabemos, en cualquier momento viene Cristo, hermano, y es necesario que estemos preparados. Amén. ¿Cómo nos preparamos? Orando, amén, velando, predicando su palabra, ayunando, hermano. Amén. Estemos buscando de Dios. Busca a Dios, hermano. Es tiempo. Apártate de cualquier otra cosa. Amén. Mire, hermano, hay muchos cristianos que aún estando en su casa, hermano, no están orando. Quizás no están buscando de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y estos tiempos es cuando más debemos de buscar. Mire, más cuando estamos viendo lo que está sucediendo, hermano, con esa peste que le está quitando la vida a tantas personas. Debemos estar orando, hermano. Debemos estar ayunando, hermano. Debemos estar consagrando nuestras vidas al Señor. Porque en cualquier momento sucederá. De una manera repentina, dice que será. Amén. Seremos quitados de aquí de la tierra de una manera repentina. En un momento, dice Corintios capítulo 15, en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, hermano, seremos transformados. Amén. Seremos transformados, hermano. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos inmortales, hermano. Y seremos llevados de aquí. Por eso, hermano, es necesario, hermano. Amén. Es necesario que busquemos de Dios, que nos apartemos del pecado. Amén. Gloria sea al Señor. Lo único que puede hacer que nos quedemos en esta tierra es que vivamos en el pecado, hermano. Que nos quedemos para la gran tribulación. Que nos quedemos para todas las cosas que van a pasar. Y aún para estar cuando esté el dragón, el anticristo y el falso profeta, hermano. Cosas que vamos también a compartir más adelante. Amén, hermano. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para el arrebatamiento, para el rapto de la iglesia, para que Dios te traslade hacia el cielo? Hermano, es para meditar, es para ponerse a pensar. Amén. No te dejes sorprender. Amén. No te dejes sorprender por palabras, por fábulas, por mensajes que no están bíblicamente, hermano. No te dejes sorprender, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el momento que tú menos pienses, se dará el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, hermano, prepárate, que Cristo viene pronto, hermano, y viene para llevarnos allá con Él, para que no tengamos que pasar por la gran tribulación, hermano, sino, amado hermano, para que estemos en las bodas del Cordero, disfrutando de esa gran cena, amén, recibiendo, amado hermano, el premio, amén, esas coronas que están preparadas para todos aquellos, amado hermano, amén, según la obra, nuestro trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gloria a Dios, un momento muy especial. Gloria a Dios, ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos un instante. Padre celestial,
Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan precioso, Señor, que tú nos permites compartir tu palabra. Ayúdanos a estar preparados para ese momento glorioso, para ese gran evento, Señor, que se llama el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, el traslado de tu novia, de tu esposa, Señor. Amado Señor, ayúdanos, papá. Señor Dios mío, Padre, quita de nosotros todo aquello que pueda ser un obstáculo para que podamos partir contigo. Llévate todo pecado, límpianos de todo pecado, Señor Dios mío. Padre, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Padre amado, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, todo yugo, toda atadura del enemigo en nuestras vidas, Señor. Padre, en esta tarde también quiero orar una vez más por todas aquellas personas a nivel mundial que están, Señor, enfermas, contagiadas con coronavirus, Padre, con COVID-19, Señor Dios mío, Padre amado, que quizás nunca se han arrepentido, nunca te han pedido perdón y están allí, Señor Dios mío, delicadas, apartadas, Señor Dios mío, Señor, aleluya, Padre, ligadas a una máquina, Señor Dios mío, para poder seguir viviendo. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de todos los seres humanos que en estos momentos, Señor, están afligidos, están asustados, atemorizados por las muertes, Señor, que están habiendo, Señor. Padre, Dios mío, ten misericordia. Ayúdalos, papá. Ayuda, Señor, Dios mío. Te ruego, Señor, que tengas compasión de nosotros, de los seres humanos, de tu pueblo Israel, Señor, de mis hermanos, los judíos, Padre amado. Ten misericordia, Señor, porque en ese tiempo tú vas a tratar con Israel, vas a tratar con tu pueblo, Señor. Aún te doy gracias por cada uno de los judíos, papá mesiánico, aquellos que han aceptado a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque hay muchos de ellos que están creyendo, que han venido, Señor, al Evangelio, papá. Señor Dios mío, gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias por este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir. Dios mío, gracias, Señor, aleluya, por hablarnos cada día. Gracias, papá. Yo te doy gracias desde este lugar, Señor. Y bendigo a todos mis hermanos, papá. Señor, aleluya, a tus ministros, a tus pastores de las diferentes congregaciones que también están predicando tu palabra. Porque tu palabra dice, Señor, en Mateo, y será predicado el evangelio del reino como testimonio a las naciones. Y después de esto vendrá el fin. Sí, Señor. Padre amado, este evangelio está siendo predicado hoy más que nunca. Señor, se han levantado muchos predicadores y gracias a Dios por eso que están predicándose, Señor, tu palabra, Señor, en estos momentos a través de WhatsApp, de Instagram, de Internet, Señor, de Facebook, Señor, de YouTube, Señor Dios mío. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos estás dando, Señor, aleluya, de llevar tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bien, amados hermanos, amigos que nos han escuchado en esta tarde, que Dios me los bendiga grandemente, allí donde están. Conmigo será hasta un próximo video. Que Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones.